Continuando con el desarrollo de la peña, nos vamos a trasladar a Mar del Plata, donde el fin de semana pasado hubo una nueva botadura en uno de los mejores astilleros que hay en el país. Domingo, un gusto poder saludarte y felicitarte por esta nueva botadura de barcos importante. Bueno, muchas gracias, Jorge. Efectivamente, votamos el día sábado el José Luciano, un barco pesquero fresquero de 27 metros de eslora, y muy contentos con cómo salió todo la ceremonia. ¿Cuántos barcos serían como votados desde que ustedes comenzaron? Mira, esta es la botadura número 142 del astillero, es la cuarta del año 2022 y es la quinta del periodo octubre 21 a octubre 22. Si Dios quiere, tenemos previsto votar un barco más antes de que termine el año y bueno, seguimos también con un ritmo de mucho trabajo, ¿no? Bueno, es importante en esta época como se está dando la situación. Hago una recuento como para que la gente sepa. Una vez que el propietario de esa embarcación o de futura embarcación te dice, Domingo, quiero hacer un barco, ¿cuánto tiempo demora desde ese momento hasta que se inicie la primera soldadura de chapa? Mirá, depende de varios factores. Primero depende de los barcos que tengamos vendidos o en cartera para construir. Después depende si el propietario quiere un barco de un diseño nuevo o de alguno de los diseños de los prototipos que ya tenemos en construcción o que ya hemos construido antes, por así decirlo. Y después también de la papelería burocrática de que tenga su permiso de pesca aprobado, para lo cual tiene que hacer una transferencia o una reformulación de su proyecto y tener el trámite ya terminado. Si todo eso cuaja, se puede empezar el barco rápidamente, si no, en función de esos tiempos, puede ser 6 meses, un año, o en momentos como estos, que tenemos muchos barcos ya comprometidos a la venta, quizás si viene un cliente nuevo tiene que esperar más de un año y pico. ¿Quién es el que dictamina que esos papeles que ustedes explaman en un detalle es quien debe dar la autorización para que sí se pueda construir? El barco pesquero es como un taxi, entonces por tener un auto no tenés un taxi. Tenés que tener licencia. Tenés que cuando tenés la licencia. Entonces, la que otorga las licencias es la Subsecretaría de Pesca de la Nación y es un trámite de reemplazo que hoy es bastante más ágil de lo que era hace algunos años atrás, pero que igual requiere su análisis, se hace una evaluación del esfuerzo pesquero para verificar que el barco que se esté dando de baja tenga una relación con el barco que está ingresando. O sea, yo no puedo dar de baja una lanchita de 500 cajones o de 100 cajones y entrar un buque de 3.000 cajones. Tiene que tener una relación el barco que se está dando de baja con el que se va a construir para que no haya un aumento en el esfuerzo de pesca. Entonces, una vez verificado todo eso, si los dominios, los títulos de propiedad están ok, se le aprueba la transferencia y luego ya pasa a ser un tema técnico solamente con la prefectura. Bueno, ahí estamos con el tema. El tipo de barco que acabas de decir es ¿por qué fresquero? Se le llama fresquero a los barcos que traen el pescado fresco sin ningún tipo de procesamiento a bordo, más que ponerle hielo en los cajones y luego ese pescado es reprocesado en una planta en tierra. En cambio, un buque congelador es aquel, por ejemplo, un congelador marisquero o tangonero, son los que tienen cámaras de congelado a bordo y el pescado, el marisco, por ejemplo, se congela a bordo del barco y ya está listo para ser exportado. Y un buque factoría es aquel que le hace un proceso a la captura, por ejemplo, la filetea o le corta la cabeza y se hace H&G, se congela a bordo también y luego se puede exportar, pero además con un proceso realizado a bordo. Entonces, esos son los 3 tipos de barcos: fresquero, congelador o factoría. ¿Las dimensiones de cada barco son distintas o puede ser igual? Generalmente los fresqueros son barcos más pequeños, pero igual tenemos fresqueros que tienen
más de 40 metros de eslora, o sea que pueden ser fresqueros de gran porte. Y los congeladores, los langostineros suelen ser barcos de hasta 40 metros de eslora, porque la normativa no permite pescar langostino con barcos de más de 40 metros de eslora, y los factorías ya sí son barcos más grandes que van de entre los 50 a los 80 metros de eslora, más o menos. ¿Qué cantidad de personal tiene que trabajar para desarrollar una embarcación de este tamaño, de esta dimensión? Nosotros en el astillero somos unas 100 personas, 92, 95, dependiendo del momento. Estamos permanentemente contratando personal y apostando a jóvenes operarios, haciendo cursos de capacitación en soldadura y en distintos oficios para contratar gente nueva. Pero después no solamente trabaja en el astillero el personal de nuestra propia empresa, sino también intervienen en la construcción de un barco distintos navalpartistas. Por ejemplo, el fabricante del guinche, la empresa que hace los plastificados de a bordo, la empresa que hace la instalación eléctrica, la empresa que hace la instalación hidráulica, la empresa que hace la instalación frigorífica. O sea, que en total los 100 puestos de trabajo directo del astillero, cuando se hace un buque lo multiplicás por 2,5, por 3 o por 4. ¿Qué forma de tener que trabajar todos muy al minuto y al instante? Porque donde te falla alguien, te hicieron demorar toda la construcción del resto del barco. Sí, la construcción de un barco tiene una complejidad bastante grande en todo lo que es el manejo de los navalpartistas o subcontratistas y en la provisión de los insumos. Un barco lleva más de 3.500 artículos distintos, por así decirlo. Todo lo que lleva una casa, más lo que lleva un vehículo con motorización propia, más los guinches de pesca, más la planta de procesado. O sea, tiene una complejidad muy, muy grande y por eso nos hace una industria un tanto especial por el efecto multiplicador que tenemos, porque cuando trabaja un astillero le está dando trabajo a muchas otras actividades, al fabricante de hincha, al fabricante de equipos frigoríficos, al fabricante de tableros eléctricos, o sea, intervienen una serie de subcontratistas muy importantes. Los astilleros, para que la gente tenga una idea, vos me estás hablando de que terminás de botar un barco y que prácticamente en un mes y medio o 2 estás tratando de poner otro al agua. ¿La capacidad de armado es tan grande en el galpón? Nosotros tenemos hoy 4 gradas de construcción, donde en 3 de ellas estamos construyendo barcos como este que acabamos de botar, que son de un porte mediano a grande y que tardan 1 año en construirse. Y después tenemos otra grada donde construimos barcos más chicos de 21 metros de eslora, que tardan 6 meses más o menos la construcción. Entonces, como la construcción de los barcos no es en simultánea, o sea, los avances de obra no son simultáneos, se va haciendo una rotación. Entonces, por ejemplo, cuando corremos el barco que va a botar, ya se empezó otro, y cuando lo estamos botando, ya el que se empezó en ese lugar ya tiene 3 meses de empezada la construcción. Entonces se van solapando. De este modo podemos estar botando 5 o 6, y si Dios quiere, cuando pongamos en marcha una nueva nave industrial que estamos construyendo ahora, poder 6 o 7 barcos por año estar entregando. Para hacer una idea que es bastante difícil de dimensionar, ¿qué cantidad de cableado lleva un barco de este tipo? Enorme. ¿Cuántos kilómetros? No tengo los datos de los kilómetros exactos, pero te puedo asegurar que es enorme. Es uno de los trabajos más complejos y el gremio de electricistas es el último que se baja del barco. Puede comenzar a tirar cables y bandejas de un barco cuya construcción es de 1 año, recién en los 9 meses, cuando está ya todo el interior más o menos presentado. Obviamente pueden estar fabricando los tableros y otras piezas, las pueden estar fabricando en sus talleres, pero recién pueden entrar en el mes 9 y digamos que después de la botadura tienen generalmente 1 mes, mes y medio más de trabajo con los ajustes menores.
El barco nosotros lo entregamos casi completamente terminado, pero siempre se requieren ajustes y pruebas una vez que el barco está en el agua. Claro, como siempre hay que hacer una prueba final, pero seguramente deben ser mínimos los detalles que quedan para poder tocar, ¿no? Sí, ustedes lo pueden apreciar eso en los videos que ponemos de la botadura del barco, que generalmente mostramos cómo está el interior y se puede ver que está todo casi completamente terminado, pero como bien decís, siempre quedan detalles y todas las pruebas de prefectura. O sea, el barco no puede comenzar a trabajar hasta que no aprobó todas las pruebas y protocolos que exige la prefectura, que son pruebas de máquinas, pruebas de estabilidad, pruebas de navegación, pruebas de armamento, pruebas de electricidad, de radios. O sea, hay un montón de pruebas y inspecciones que se van pasando, que es un proceso que suele demorar un mes, mes y medio después de la botadura. Bueno, este buque particularmente tiene un capitán con un historial importante. Sí, totalmente. La familia Ramassi, que son los armadores, se le llama armador al propietario del barco. Es una familia con mucha raigambre en la pesca. El padre de Pipo Ramassi, que es digamos, el fundador de la sociedad, era pescador y vino a Argentina en el año 47 y tuvo lanchas de pesca. Pipo se hizo capitán de muy joven, fue uno de los capitanes más emblemáticos que tuvo el puerto de Mar del Plata. Hoy está retirado, pero bajó el barco él mismo y bueno, nos llena de orgullo porque no solamente lo bajó el barco, sino que estuvo durante todos los meses finales del proceso de construcción controlando la ubicación de cada pasteca, de los guinches, de los tangones. O sea, personalmente él iba personalizando la maniobra del barco de acuerdo a su experiencia. Qué bueno, es importante que gente con mucho arraigo y con mucha experiencia pueda estar siguiendo también el trabajo desde un principio y obviamente tener la posibilidad de poder subir y meterlo en su hábitat, que es el agua, ¿no? Así es, así es. Bueno, Domingo, de aquí a fin de año entonces me comentabas que tenés un mínimo o una embarcación para volver a poner en funcionamiento. Exacto. Tenemos una botadura más prevista. Ojalá que podamos concretarla. Estamos en un momento de mucho trabajo, pero también de no pocas dificultades, como mencionó en el discurso. El momento que vive la industria naval es el fruto de políticas públicas que se han implementado, especialmente en este gobierno, también algunas en el anterior. Siempre digo que la industria naval es un ejemplo de superación de la grieta porque políticas que comenzaron en el 2019 se profundizaron y se materializaron con mayor energía a partir del 2020 y se declaró nuestro sector estratégico, se aplicaron programas con el Prodepro, se instauraron líneas de financiamiento como la del Banco Nación y principalmente se nos protegió de la competencia desleal más grande que teníamos, que era la importación del buque usado. Todo eso repercutió favorablemente, se hicieron inversiones, pero lamentablemente no hay política industrial que pueda contra una mala macroeconomía. Y hoy estamos pagando el precio de una mala macroeconomía que nos está poniendo en jaque, que nos está haciendo perder competitividad. Los barcos se venden siempre en dólares oficiales. Hoy tenemos muchos de nuestros costos con aumentos que van desde un 40 a un 200% en dólares oficiales, que es una situación insostenible en el tiempo, y también tenemos problemas con los suministros de algunos insumos importados, así que realmente estamos muy preocupados porque tenemos miedo que todo este buen proceso de renovación de la flota se ralentice o que en algún momento tengamos algún cuello de botella que no nos permita poder cumplir con los contratos, y eso realmente nos tiene muy preocupados. Y viendo en el largo plazo, lo que más nos preocupa es la pérdida de competitividad. Si mis barcos están aumentando un 40, 50, 60% su valor, dejamos de ser competitivos con la industria naval del mundo, y en algún momento, si se vuelve a abrir la economía, no vamos a poder venderle un barco a nadie. Y hoy mismo
estamos teniendo problemas porque a determinados valores la demanda no es inelástica y los armadores no pueden pagar cualquier precio un barco pesquero. Tiene que haber una relación con su plazo de amortización. Así que estamos muy preocupados por esta realidad. Bueno, esperemos que eso se revierta pronto y agradecido por todos estos minutos que nos brindaste. Por favor, gracias a ustedes por el contacto. La Peña.